Buenas tardes, hoy os presento un instrumento musical maravilloso con una sonoridad completamente diferente y también sus escalas y armonías, el shamisen. Lo habréis visto en películas como Memorias de una geisha, animes como Kimetsu no Yaiba, Mashiro no Oto, o pelis de animación stop motion como Kubo y las dos cuerdas mágicas. Para salvarte. Tu magia es cada vez más fuerte. La historia, un final feliz. Y en este vídeo voy a hablaros sobre similitudes que he encontrado entre el shamisen y la guitarra flamenca, que son muchas en realidad. Os van a sorprender. Las escalas y modos que provocan que una música suene completamente japonesa, y sobre las cosas que aprendí en una clase que di en Japón con un maestro del shamisen y de la música japonesa, como es Jack en su Shamisen Dojo. Como ya os conté en el vídeo anterior, estuve en Japón en noviembre. Los que lleváis tiempo siguiéndome en el canal sabéis que llevo manifestando ir a Japón desde hace muchos años. Y bueno, uno de mis sueños es visitar Japón algún día. Lo he dicho en 1000 vídeos y directos, como este, donde encuentro similitudes entre Japón y las falsetas de Melchor de Marchena en la guitarra flamenca. Suena a Japón. Y es que se trata de la escala Hirayoshi, que viene de la afinación del koto, un instrumento japonés. Todas estas cosas las sé porque me encanta la música japonesa desde siempre. Pero claro, hay cosas que uno no aprende mirando por internet y ni siquiera leyendo libros, sino que hay que vivirlas allí mismo. Y yo tenía claro que en mi viaje quería vivir experiencias musicales. Desde hace tiempo sigo artistas como Yoshiaki Okawa, que toca maravillosamente el koto, Sayo Komada, que toca maravillosamente el shamisen, y aunque amo la sonoridad del koto, lo veo más tipo arpa en su forma de tocar. En cambio, el shamisen es mucho más similar a la guitarra en cuanto a la postura y en cómo se pisan las cuerdas en el mátsil. Entonces di con Jack en su Shamisen Dojo, en el corazón de Kioto, cerca del templo Kinkakuji, el templo dorado. Tiene su escuela en una casita tradicional con suelo de tatami del que tienes que descalzarte e ir en calcetines, y estaba lleno de instrumentos musicales. Lo bicheé por internet y me encantó porque también es rockero y habla perfectamente inglés, así que era el maestro ideal para mí, que tengo un japonés bastante cortito. Tsukoshi Nihongo Hanashimasu. Él te da tu samue o jinbei, una ropa tradicional japonesa para la clase bien vestido, y un Tsugaru Shamisen, que es un shamisen específico con un mástil más grueso, es el que tiene proporciones más grandes y una afinación típica. El shamisen tiene 3 cuerdas, y para que los guitarristas nos entendamos, es como si tuviera la sexta cuerda de la guitarra afinada en re, la quinta cuerda, la, y la cuarta, re. Si más o menos piensas en los bordones de la guitarra así, te orientarás mucho mejor. Una cosa que me impactó mucho es que no tiene trastes, así que es difícil de afinar. Porque yo, si estoy tocando en la guitarra, veo perfectamente dónde va cada nota. Si no tenemos las barritas de los trastes, no sabemos dónde hay que pisar. Pero el maestro te pone unas pegatinas en el mástil para que te orientes y para que sepas dónde acaba cada traste imaginario. Te enseña a coger la púa o plectro, a la que llaman bachi. Eso es una de las cosas más complicadas de la postura, porque el meñique molesta. Y es que hay que imaginaros que esto es el bachi, ¿vale? Entonces hay que poner los 3 dedos así, el pulgar aquí para ir pulsando las cuerdas, pero el meñique tiene que estar por detrás aguantando. El bachi pesa y el bachi tiene una forma como cuadrada. Es complicadito cogerlo, ¿vale? Pero bueno, te acostumbras y además tienes mucho control con el pulgar en las cuerdas. Eso luego veremos que es una de las similitudes que he visto con el flamenco, ese control del pulgar. Una cosa que me habéis preguntado en redes sociales es si se toca con arco. Y no, eso es el kokyu, que es parecido, pero es distinto. Abrimos la sección de música japonesa, y es que Jack me enseñó cómo funcionan de verdad las escalas o los modos en Japón. Por mucho
mucho que había leído sobre escalas japonesas, nunca las había comprendido mejor que cuando Jack me las explicó. Encontramos la escala Ritsu. Por ejemplo, la escala Minyo funciona como la pentatónica menor. Luego está la escala Yonanuki, y es que Yon significa 4, Nana es 7, es decir, de una escala tenemos que quitar o arrancar el cuarto y el séptimo grado. Lo podemos encontrar de dos formas, de forma mayor o de forma menor. Minor Yonanuki is like this. Little sad. A esta le llamaba yo Hirayoshi, pero Hirayoshi es la afinación del koto. Esta afinación del koto se adaptó de esa escala Yonanuki del shamisen. Pero muchas veces en la musicología, los etnomusicólogos que vienen de fuera, suelen ser extranjeros, llegan a estudiar músicas de otros países que no conocen profundamente y entonces captan nombres y captan conceptos, pero luego le ponen los nombres sin saber cómo le llaman de verdad los nativos. Por eso crea confusión a los que nos acercamos a la música japonesa, porque los nombres los ha puesto un extranjero. Luego está la escala Ryukyu. Ryukyu era el nombre del reino de Okinawa, que era independiente hasta que se unió a Japón en el siglo XIX. Al parecer se toca con puntillos. Y la escala de Miyakobushi, que es la que utilizan mucho las geishas, porque es muy tradicional. En cuanto a similitudes con el flamenco, he encontrado muchas en este instrumento. Por ejemplo, el sawari. Le meten al shamisen un dispositivo, es una cosa, que provoca un zumbido, queriendo.
Y esto también se busca en la guitarra flamenca. Se busca ese rugir de la cuerda poniendo los puentes muy bajitos. Aparte de por comodidad a la hora de tocar, porque se busca ese sonido, ese ruido especial. En vez de saguari, le llamamos cerdeo. En cuanto a la forma de coger el bachi, como os dije antes, con este ejemplo de un boli, esa forma de manejar la púa con el pulgar es muy del alzapúa. Y tú además diriges el plectro, ese bachi, con el pulgar. Otra similitud es esa percusividad de golpear la tapa, en este caso con el bachi, que es el instrumento que tienes en la mano derecha, pero el guitarrista flamenco también golpea la tapa con la mano derecha. Y ese golpe forma parte del sonido característico. Las guitarras flamencas más tradicionales además suelen llevar clavijeros de palillo, como el clavijero del shamisen, solo que allí le llaman itomakis a las clavijas. ¿Quieres saber de dónde salió el shamisen? Voy a contarte su historia. El abuelo del shamisen es el sanxian. Un instrumento chino que existe desde el siglo XIII. Se recubría con piel de serpiente y en el siglo XV llega a Okinawa, que no se llamaba Okinawa, era un reino independiente, el reino de Ryukyu, hasta que se unió a Japón en 1879. Tenían una cultura, lengua y tradiciones propias. Y hoy en día Okinawa tiene mucha fama por el karate, porque son muy longevos. Dicen que la gente de Okinawa es la que menos padece enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares o demencia que cualquier otra persona del mundo. Y también son muy famosos por sus playas paradisíacas en las que la gente ve tortugas de más de 100 años. Pues cuando el Sanxian llega a Okinawa en el siglo XV, se le cambia el nombre a Sanshin. Sanxian, Sanshin. San significa tres y Shin significa cuerda. 3 cuerdas. Se le acorta el mástil y la púa o plectro, el que luego se va a llamar bachi, se hacía con marfil. En el siglo XVI el Sanshin llega a la costa de Osaka. Se renombra como shamisen, que significa las 3 cuerdas llevan 3 sabores. Se le pone piel de gato en vez de serpiente y la madera que se suele utilizar en la caja es de cerezo o de sándalo rojo. Aunque hoy en día se utiliza mucho la paulownia, que suele crecer en China, Japón, Corea, Vietnam. El shamisen lo desarrollaron músicos callejeros ciegos, como ha pasado tantas veces a lo largo de la historia de la música. Esto guarda mucho paralelismo con los guitarristas callejeros ciegos, los pliegos de cordel, cositas que os hablo en mi libro Guitarra Flamenca y Guitarra Clásica, 2 mundos diferentes, que puede ser el regalo perfecto de estas navidades para los amantes de la guitarra. Muchos ciegos desgraciadamente pierden la vista, pero ganan una extrema sensibilidad en otros sentidos, como el oído. Porque te tengo que querer, te tengo que adorar. Cuentan que el Tsugaru Shamisen, que es el que toqué en Japón, fue creado por un muchacho ciego, Nitabo, que heredó el shamisen de su madre y acabó creando un instrumento más grande para poder desarrollar su técnica virtuosa. Cuando el shamisen llegó a Osaka, le pusieron piel de perro en vez de gato, el bachi se empezó a hacer de caparazón de tortuga por ser más flexible que el marfil, y aunque parece un instrumento muy tradicional, actualmente se fusiona con muchos estilos musicales, como el rock, el blues, Estoy muy feliz de haber recibido esta clase, fue uno de los momentos más bonitos que viví en mi viaje a Japón, porque sentí que me sumergía de verdad en la cultura japonesa. Me pareció precioso y además de ser muy buena artista y buena gente,
Es un gran maestro. Me guardo esta clase para siempre en el corazón. Si vais por Kioto, no olvidéis reservar una clase con él en su Shamisen Dojo, porque se adapta a todos los niveles y es genial. Será un recuerdo imborrable de vuestro paso por Japón. Ojalá que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, no te olvides de suscribirte, dar me gusta, coméntame qué te ha parecido, si conocías estas escalas, si te gustaría tocar el shamisen o saber más de este instrumento, qué te gustaría que te contara sobre otros instrumentos diferentes, y comparte el link de YouTube con tus amigos. Muchísimas gracias por verlo, arigato gozaimashita, que tengáis una linda semana y nos vemos en el siguiente vídeo.